Bienvenidos a una nueva entrega de Poder sin Límites de Tony Robbins. Estamos dejando este libro grabado en nuestras plataformas, en Spotify, en Apple Podcast. Está quedando grabado este libro para que nos sigan. La cuenta se llama Lector Oscuro. Y continuamos con Poder sin Límites de Tony Robbins. 15. Cómo tratar las resistencias y resolver los problemas. Podrás permanecer inconmovible y en un torrente caudaloso, pero no en el mundo de los hombres. Proverbio japonés. En lo que antecede, el lector ha aprendido a modelar y a detectar los patrones decisivos de los actos humanos que producen resultados deseables. A dirigir sus propias acciones a fin de asumir el control de su vida. La idea que subyace en todo esto es que nos resulta inevitable tener que elegir nuestro comportamiento mediante una sucesión de errores y nuevos ensayos, sino que pueden alcanzar la soberanía mediante el estudio de los medios más eficaces para regir el propio cerebro. En el trato con los demás es inevitable una cierta medida de error y nuevo ensayo. No cabe dirigir la conducta de los demás con la misma celeridad, eficacia y certidumbre que los resultados propios. No obstante, una de las claves del éxito personal consiste en aprender a acelerar este proceso, lo cual se consigue desarrollando las relaciones, sabiendo entender los metaprogramas, aprendiendo a calibrar a los demás, de modo que permita tratar con ellos en su propio idioma. En este capítulo trataremos de cómo abreviar el proceso de ensayo y error inherente en toda la interacción humana. Y enseñaré cómo tratar las resistencias y cómo resolver las dificultades. Si hubo un concepto clave en la primera parte del libro, fue el de modelado. Modelar la excelencia es crucial para aprender a crear pronto los resultados que uno desea. Si la segunda parte tiene una palabra clave, esa es flexibilidad. El rasgo común de todos los comunicadores eficaces. Ellos aprenden a calibrar al interlocutor y luego no dejan de modificar el propio comportamiento, verbal o no verbal, hasta crear lo que desean. Para comunicar bien, lo primero es tener sentido de la humildad y estar dispuesto a cambiar. La fuerza de voluntad nos sirve para comunicar. A nadie haremos entender nuestros puntos de vista a la fuerza. Solo se puede comunicar mediante una flexibilidad perseverante, pletórica de recursos, atenta. No es flexibilidad un rasgo que todo el mundo posea por naturaleza. La mayoría de nosotros seguimos los mismos patrones de siempre, con torpe monotonía. En muchos casos, como estamos seguros de tener la razón, confiamos en la mera repetición acabará por abrirnos paso. A ello colaboran el amor propio y la inercia. Y además suele ser más fácil seguir haciendo las cosas como siempre, pero muchas veces lo más fácil es lo peor que podemos hacer. En este capítulo estudiaremos maneras de cambiar de dirección, de romper patrones, de redirigir la comunicación y de sacar algo en limpio de la confusión. El poeta místico William Blake escribió: "El hombre que no cambia nunca de opinión es como el agua estancada, su mente cría sabandijas".
El hombre que no cambia nunca sus patrones de comunicación se encuentra también en terreno cenagoso. Dijimos en otro lugar que, en cualquier sistema, la máquina con más grados de libertad, la más flexible, es la que presenta mayor eficacia. Lo mismo pasa con las personas. La clave consiste en plantear tantas opciones como sea posible, tratar de abrir todas las puertas, ensayar tantos planteamientos como sea necesario para resolver un problema. Si funcionáramos bajo un solo programa o actuáramos a partir de una sola estrategia, seríamos tan eficaces como un automóvil con una sola marcha. Una vez fui testigo de cómo una amiga convencía al recepcionista de un hotel para que le permitiera continuar en la habitación durante varias horas más, cuando ya tenía previsto dejarla desocupada. Ocurría que su marido se había lastimado en un accidente de esquí y ella quería que descansase hasta disponer de un medio de transporte. El recepcionista, educado pero muy consciente de su responsabilidad, aducía toda clase de excelentes razones por las cuales no podía acceder. Mi amiga le escuchaba con respeto, pero sin dejar de oponerle. Luego, tras otras razones contrarias, aún más convincentes. Observe cómo recorría toda la escala, desde la seducción y la persuasión femenina hasta la lógica y la razón, sin mostrarse alterada ni por un instante, y sin aparentar una insistencia excesiva. Simplemente perseveró en busca de su objetivo, hasta que el recepcionista sonrió a su pesar y dijo: Señora, creo que usted gana. ¿Cómo obtuvo lo que deseaba? Mediante la flexibilidad que le permitió cambiar de postura e intentar una maniobra nueva cada vez que el recepcionista se oponía, hasta lograr que dejara de oponerse. Muchos creen que la negociación de una disputa es algo así como un combate de boxeo verbal. Uno martillea con sus argumentos hasta conseguir lo que quiere, pero es mucho más elegante y eficaz el modelo de las artes marciales orientales, como el Aikido y el Tai Chi. En estas, el objetivo no es superar una fuerza, sino reconducirla. No oponerse a la fuerza con la fuerza, sino plegarse a la fuerza que se dirige contra nosotros y guiarla en una dirección nueva. Eso fue precisamente lo que hizo mi amiga, y es lo que hacen los mejores comunicadores. Tengamos presente que la resistencia no existe, solo hay comunicadores faltos de flexibilidad que empujan en el instante equivocado y en la dirección equivocada. Como el maestro de Aikido, el buen comunicador, en vez de rebatir los puntos de vista de otro, pone en juego su sensibilidad y sus recursos para detectar la formación de una resistencia, hallar puntos de acuerdo, ponerse en su misma altura y reconducir luego la comunicación en el sentido que él desea. Abrimos comillas. El mejor soldado jamás ataca. El luchador superior triunfa sin violencia. El conquistador más grande vence sin combate. El director más eficaz dirige sin imponer. A eso se le llama ecuanimidad inteligente. A eso se le llama conocimiento de los hombres. Lao Tse, Tao de China. Conviene recordar que ciertas palabras y frases crean resistencia y dificultades. Los grandes líderes y comunicadores lo saben, por lo que prestan mucha atención a las palabras que emplean y al efecto que las mismas ejercen. En su autobiografía, Benjamin Franklin describió
así su estrategia para comunicar sus opiniones sin dejar de mantener la relación. He desarrollado el hábito de expresarme en actitud de incredulidad molesta, no empleando nunca si voy a aventurar algo que pueda suscitar controversia. Las palabras ciertamente, indiscutiblemente o cualesquiera otras de las que se usan para dar un aire de certidumbre a las opiniones, prefiero decir que yo entiendo o concibo tal cosa de esa manera, o que me parece o que yo diría que, por tales y tales razones, o que imagino que es así, y que así es si no estoy equivocado. Creo que dicho hábito me ha sido muy ventajoso cuando he tenido la oportunidad de inculcar mi opinión y convencer a otros hombres en cuanto a las medidas que de vez en cuando me habían comprometido a promover. El viejo Franklin sabía bien cómo persuadir asegurándose de no crear resistencia a sus propuestas mediante el empleo de las palabras que suscitan reacciones negativas. Hay otras, permítanse el ejemplo del pero, tantísimas veces usado. Si se emplea de una manera inconsciente y automática, puede ser una palabra más destructiva de una conversación. Cuando alguien dice eso es verdad, pero ¿qué significa eso? Significa que no es verdad o que en todo caso es irrelevante. Con la palabra pero se niega todo lo dicho antes. ¿Qué siente cuando alguien le dice que está de acuerdo con usted, pero? Y si sustituyéramos esa palabra por y, pongamos por caso, ¿qué pasaría si nos acostumbrásemos a decir eso es verdad y además hay otra cosa que también es verdad? O bien, esa es una idea muy interesante y ahora voy a explicar otra manera de verla. En ambos casos comenzaríamos con un juicio afirmativo en vez de generar una resistencia. Habríamos creado un camino para reconducir la cuestión. Recuerde que no hay personas resistentes, sino solo comunicadores inflexibles. Lo mismo que existen frases y palabras que activan automáticamente los sentimientos o estados de resistencia, también hay maneras de comunicar que conservan el interés y la actitud abierta de los interlocutores. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si dispusiera usted de un instrumento de comunicación que le sirviera para transmitir exactamente lo que opina acerca de una cuestión, sin comprometer su integridad en ningún sentido y sin necesidad de discrepar con su oponente? ¿No sería ese un instrumento bien poderoso? Pues aquí lo tiene, se llama el marco de transigencia. Y lo forman 3 fases que usted puede utilizar en cualquier comunicación como muestra de respeto hacia la persona con la que se comunica, para mantener la relación con ella, para compartir lo que usted crea cierto y para no rebatir nunca sus opiniones en modo alguno. Donde no hay resistencia, no hay conflicto, esas 3 frases son: lo aprecio y, lo respeto y, lo admito y. En todo caso, hará usted 3 cosas. Construirá una relación, por cuanto entra en el mundo de la otra persona y acusa recibo de su comunicación, en vez de ignorarla o denigrarla con las palabras como, pero, o sin embargo. Creará un marco de transigencia y establece
un vínculo entre ambos y se abrirá la puerta para reconducir el asunto sin crear resistencia. Veamos otro ejemplo. Alguien le ha dicho, ¿se equivoca usted de medio a medio? Si contesta, no señor, el que se equivoca es usted. Con el mismo énfasis se mantendrá la relación. No habrá un conflicto y habrá una resistencia. En vez de eso, dígale a su interlocutor, respeto su opinión en ese punto y creo que si escuchara mi manera de verlos, quizás pensaría de otro modo. Observe que no se trata de dar su anuencia al contenido de la comunicación del otro. Una opinión acerca de cualquier asunto siempre puede ser apreciada, respetada o admitida. Usted puede apreciar esa opinión dado que si se pusiera en esa fisiología y tuviera esas percepciones, opinaría del mismo modo. Puede también apreciar la intención del otro, muchas veces. Por ejemplo, dos personas que ven una cuestión desde ángulos opuestos no aprecian los puntos de vista contrarios y por tanto ni siquiera los escuchan. En cambio, si cada uno dirigiese su atención hacia el marco de transigencia, se hallará escuchando con más atención lo que dijera el otro y como resultado descubriría nuevas maneras de apreciarlo. Supongamos que discute usted con alguien sobre el tema nuclear. Su interlocutor es partidario de aumentar el arsenal nuclear, mientras que usted propugna una moratoria. Quizás los dos se consideran oponentes, y no obstante, el propósito de ambos tal vez sea el mismo: más seguridad para sus familias y para ustedes mismos, y la paz mundial. De tal manera que si el otro dijese, el único sistema para resolver ese problema nuclear es borrar del mapa a los rusos, en vez de discrepar de él, usted podría entrar en su mundo diciendo, aprecio de veras su interés y su deseo de crear un mundo seguro para sus hijos, y creo que quizás exista un medio más eficaz que el de borrar el mapa a los rusos. ¿Qué le parecería la posibilidad de? Si se comunica usted de esta manera, su interlocutor se sentirá respetado. Nota que se le escucha, no que se le combate. No hay discrepancia y sin embargo se han introducido al mismo tiempo nuevas posibilidades. Esa fórmula puede emplearse en cualquiera de los casos, sin importar lo que se haya dicho. Usted siempre encontrará algo que apreciar, respetar y admitir. No se podrá pelear contra usted porque usted no quiere pelear. Abro comillas. El que se encastilla en sus propias opiniones no hallará a muchos que estén de acuerdo con él. Lao Tse. En mis cursos suelo practicar un pequeño experimento que ofrece resultados memorables a la mayoría de los asistentes. Hago que dos de ellos defiendan criterios opuestos acerca de una cuestión y que la debatan sin utilizar ninguna palabra pero, y sin intentar ni por asomo denigrar el punto de vista del interlocutor. Viene a ser algo así como un aikido verbal. Es una experiencia liberadora para todos. Aprenden más porque llegan a apreciar el punto de vista opuesto en vez de considerarle obligados a destruirlo. Pueden discutir sin llegar a la beligerancia ni al enfado. Consiguen establecer distinciones nuevas y descubren puntos de acuerdo. Usted puede ensayarlo también con algún conocido. Elija un tema que le permita asumir perspectivas opuestas y argumente la suya, siguiendo con rigor el procedimiento que acabo de escribir, o sea, jugando a descubrir
aspectos comunes y enfocando luego la dirección que usted desea. No quiero decir que prescinda de sus propias opiniones, ni que se convierta en una especie de medusa intelectual, pero descubrirá que alcanza el desenlace propuesto con más eficacia por el sistema de alinearse primero flexiblemente y marcar luego la dirección, en vez de pontificar con violencia. Además, al abrirse a una perspectiva diferente, enriquecerá y equilibrará mejor su propio punto de vista. Muchos consideran la discusión como un juego en el que se pierde o se gana. Yo tengo razón y el otro está equivocado. Una de las partes tiene el monopolio de la verdad y la otra está sumida en tinieblas de la ignorancia. Al hallar el marco de transigencia, gano tiempo, aprendo más y no obstante, descubro que llego mucho más pronto a donde quería ir a parar. Otro ejercicio muy útil consiste en defender lo que uno no cree. Le sorprenderá descubrir cuántas perspectivas nuevas se obtienen así. Los mejores vendedores, los mejores comunicadores saben que es muy difícil convencer a alguien para que haga algo que no desea. En cambio, es muy fácil llevarle a donde está deseando ir, mediante la creación de un marco de transigencia y el empleo de una conducción natural, pero no a través del conflicto. Uno debe hacer lo segundo y no lo primero. Para una comunicación eficaz es fundamental que las cuestiones queden enmarcadas de manera que el interlocutor haga lo que él quiere y no lo que quiere usted. Vencer una resistencia es difícil. Resulta mucho más fácil evitarla construyendo sobre puntos de acuerdo y de relación. Así la resistencia se convierte en anuencia en asistencia. Hay un método para resolver problemas que estriba en redefinirlos. Encontrar el camino del acuerdo y no el de la discordia. Otro consiste en romper los patrones. Muchas veces nos colocamos en un estado de bloqueo durante el cual nos dedicamos a hurgar en la basura mental. Es como cuando la aguja del tocadiscos encuentra un disco rayado. La misma sintonía aburrida se repite una y otra vez. Para poner fin a esta situación se suele dar un empujoncito a la aguja o alzarla y continuar en otro lugar. Lo mismo se necesita para salir de un estado de bloqueo, interrumpir de algún modo el patrón, el viejo estribillo fatigante y empezar de nuevo. A mí me divierte observar lo que siempre ocurre cuando convoco una sesión terapéutica en mi casa de California. Está situada en una finca muy bonita a orillas del mar. Cuando llega a la gente, la belleza del panorama tiende a situarlos en un estado positivo. Yo los contemplo desde el torreón que tiene mi casa. Veo cómo van llegando en coche, se apean, miran a su alrededor con alegría, manifiestan y se acercan a la puerta principal. Evidentemente, todo cuanto ven los pone en un estado vital positivo. ¿Qué pasa luego? Suben, charlamos un poco, todo ello en tono muy placentero y positivo, hasta que les pregunto, ¿bien? ¿Cuál es el motivo de su visita? Al instante se puede observar cómo dejan de caer los hombros, se les vuelve flácidos los músculos faciales,
respiran con angustia y adoptan un tono de autocompasión mientras se disponen a desarrollar la latencia de sus penas y deciden ponerse en su estado pesadumbrado. La mejor manera de liquidar ese patrón de comportamiento es demostrar lo fácil que resulta romperlo. Generalmente yo lo consigo diciendo con energía, casi como si estuviera enfadado: usted perdone, pero no hemos comenzado todavía. ¿Qué ocurre? Enseguida replican: ah, disculpe. Se yerguen, reanudan el ritmo normal de la respiración, recuperan la postura y la expresión facial habitual y vuelven a sentirse bien. Es un mensaje muy fácil de entender. Ya saben cómo ponerse en un estado favorable y que son ellos mismos quienes eligen el desfavorable. Tienen todos los instrumentos para cambiar su fisiología, sus representaciones internas y su estado, a fin de cambiar instantáneamente su comportamiento. ¿Con cuánta rapidez puede conseguirse esto? En un segundo. He descubierto que la confusión es un gran medio para romper patrones o modelos de conducta. Las personas recaen en las conductas estereotipadas porque no saben comportarse de otra manera. Andan por ahí melancólicas y deprimidas porque creen que con eso se suscitará el interés y la preocupación de otros. Quieren que les pregunten qué les pasa. Es su modo de llamar la atención y así usan sus recursos lo mejor que saben para tratar de cambiar su estado. Si conociera usted a una persona así, ¿cómo reaccionaría? Por su parte, tal vez podría hacer lo que se espera de usted, es decir, sentarse e iniciar una conversación larga, profunda y llena de dolorido sentir. Con eso, tal vez se sentirá mejor su oponente, pero también se refuerza el patrón. Es decirle que esa persona que no necesita más que mostrarse melancólica para recibir todas las atenciones que desea. Pero, ¿y si hiciera usted algo distinto? Si empezase a provocarle o no le hiciera el menor caso, o si quisiera ladrar en su cara como un perro, descubrirá que esa persona no sabe cómo reaccionar. De su confusión o de su hilaridad nacerá un patrón distinto para la percepción de esa experiencia. Bueno, así terminamos un segmento más de este libro Poder sin Límites de Tony Robbins. Gracias por estar acá. Recuerden que nos pueden seguir en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts como Lector Oscuro. Nos vemos en una próxima entrega de este libro que se llama Poder sin Límites de Tony Robbins.